Siempre he creído que las ciudades respiran. No a través de sus parques o ríos, sino por sus grietas. Por esas líneas finas de asfalto agrietado, por los desagües que bostezan en las aceras y por esos sótanos de edificios antiguos que nadie revisa. La nuestra, una ciudad mediana del interior, olvidada por los mapas turísticos y mal querida por sus propios habitantes, parecía tener una respiración especialmente enferma. Pero yo, como buen ciudadano funcional, había aprendido a ignorar los olores a azufre que subían de las alcantarillas en verano y el modo en que las ratas se suicidaban en grupo cada cierto tiempo, formando pequeños monumentos de vísceras y pelo en medio de los cruces. Me llamo Daniel, y hasta hace 3 meses fui auxiliar de archivo en la biblioteca municipal, Jorge Luis Borges, un nombre irónicamente pretencioso para un edificio que olía a orín de indigente y a páginas uniformes. Mi trabajo consistía en digitalizar documentos viejos, actas municipales, periódicos decimonónicos y, ocasionalmente, diarios incautados a sectas o sociedades secretas ya disueltas. Cosas que nadie quería leer pero que por ley debían conservarse. Era un trabajo tedioso, pagaba mal, pero me dejaba tiempo para mis propias obsesiones. Una de ellas era el metro abandonado de la línea 7. La línea 7 nunca se terminó. Comenzaron a excavarla a finales de los 70, en plena euforia del progreso, pero tras una serie de derrumbes, desapariciones de obreros y un incidente sísmicamente irregular, así rezaba el acta oficial, la obra se paralizó en 1983. Los túneles se tapiaron, las estaciones fantasmas se sellaron con hormigón y planchas de acero, y la ciudad hizo lo que mejor sabe hacer, olvidar. Pero las ciudades olvidan mal. La memoria se filtra. A veces, en noches de mucho viento, decían los viejos, se podía oír un murmullo que subía de las rejillas del alcantarillado. Un murmullo que no era el tráfico ni el viento. Era una voz, decían. Muchas voces. Y todas decían la misma palabra. Pero volvamos a la biblioteca. Mi rutina saltó por los aires el día que me encargaron limpiar y digitalizar el Fondo Muerto, una sección de documentos provenientes de la antigua comisaría de policía del Distrito Sur, clausurada en los 90 por irregularidades administrativas y daños estructurales. Cajas de cartón mohoso, apiladas en un rincón de la cámara acorazada que nadie había abierto en 15 años. Me pasé 2 días abriendo cajas, tosiendo polvo de esporas y encontrando la basura habitual de expedientes, robos de gallinas, peleas de borrachos, un par de homicidios pasionales mal redactados. Pero en la última caja, la número 47, sin marcar, en el fondo del todo, encontré algo distinto. Era una libreta negra, de esas de tapa dura con espiral, el papel amarillo y quebradizo. No tenía fecha, ni nombre de propietario. Solo un título escrito con caligrafía nerviosa y apretada en la primera página, Bitácora del ruido, turno noche, subnivel -3. Prohibida su lectura a no iniciados. Sonreí. Los policías siempre han tenido un sentido del drama ridículo. Pero empecé a leer, y la sonrisa se me fue congelando. La libreta pertenecía a un tal agente Juan Uribe, destinado a la vigilancia de lo que llamaban, el acceso 7. Había una descripción. Decía así, asterisco, el bloqueo de hormigón en el cruce de las calles Molina con Rivadavia no es un cierre corriente. Tiene 3 capas, el hormigón visto, luego una malla de acero de 5 centímetros de espesor, y luego otra capa de hormigón con virutas de plomo. Arriba de todo, una plancha de rieles soldados. El ruido comienza a las 23:14, y /diagonal, 3 minutos. No es maquinaria. Es una pulsación. Como un corazón grande, muy abajo. El teniente dice que lo ignore. Pero hace 2 noches, el ruido habló. Asterisco. Me quedé helado. Me quedé helado. El cruce de Molina y Rivadavia estaba a 12 cuadras de mi departamento. Lo cruzaba cada mañana para comprar el pan. Había una tapa de alcantarilla enorme, justo en el medio, siempre con un charco de agua que nunca se secaba, incluso en plena sequía. Nunca le había dado importancia. Seguí leyendo. Las anotaciones de Uribe se volvían más inquietantes página a página. Hablaba de un susurro polifónico que ascendía desde la plancha. Decía que podían distinguirse voces, pero no en español, ni en ningún idioma conocido. Sonaba, escribió, como si alguien hubiera grabado una conversación humana al revés y luego la hubiera ralentizado hasta hacerla parecer un canto de ballenas.
Registraba las horas. Siempre las mismas, 23:14 a 4:56. Luego silencio. Pero el dato que me erizó la nuca fue el último de la primera semana, el susurro pide cosas. No sé cómo lo sé, pero lo sé. No se entienden las palabras, se entiende la intención. Quiere que le bajemos la plancha. Que abramos. Anoche, mientras tomaba mate con el compañero Lagos, el susurro dijo una palabra clara. En español. Dijo, carne. Lagos dejó de reír. No hemos hablado del tema. Pasé las páginas rápidamente. Uribe documentaba un deterioro mental progresivo. Lagos dejó de asistir al turno noche. Lo reemplazaron un tal Molina, luego un tal Pereira. Ambos solicitaron traslado en menos de una semana. Uribe se quedó solo. En la página 22, con una letra temblorosa y manchada de café, escribió algo que me hizo cerrar la libreta y mirar hacia la ventana de la biblioteca, como si alguien pudiera estar observándome. Hoy no me acerqué a la plancha. Escuché desde la escalera. El susurro ya no es un susurro. Es una voz. Una sola voz. Grave. Como si muchas gargantas estuvieran hablando al unísono. Y esta vez dijo mi nombre. Dijo Juan, tenemos hambre. Baja la plancha. Es más fácil de lo que crees. Solo tienes que usar la llave de cruz. Yo no tengo llave de cruz. ¿De dónde sabe que existe una llave? El resto de la libreta eran garabatos, círculos repetidos, frases inconclusas. La última anotación, fechada 14 de marzo de 1992, decía sin puntos ni comas. Hoy voy a bajar, voy a ver qué es, voy a llevarle la carne que pide, ya no aguanto más el ruido en los dientes, me duele el silencio del día, me duele la espera y abajo está la respuesta y abajo me espera y abajo yo voy. Nunca más se supo de la agente Juan Uribe. Su desaparición se archivó como probable suicidio por lanzamiento al vacío en pozo constructivo, pero no había pozos en esa zona. El informe policial fue cerrado a las 2 semanas. Dejé la libreta sobre la mesa y me recosté en la silla. Mis manos sudaban, y no precisamente por el calor de la tarde. Algo en esa historia me tocaba un nervio que ni siquiera sabía que tenía. Era la forma en que Uribe pasaba de la jerga policial formal a una especie de poesía febril, de la descripción técnica al lamento existencial. Como si el susurro no solo estuviera bajo el asfalto, sino dentro de él. Dentro de su cabeza. Hice lo que cualquier idiota haría, no llevar la libreta a mi jefe. No archivarla. Me la metí en la mochila y volví a casa caminando por Molina y Rivadavia. Eran las 6 de la tarde. El sol se ponía temprano en otoño. El cruce estaba vacío, solo algún que otro coche. Me detuve sobre la tapa de alcantarilla. El charco seguía allí, negro y aceitoso. Me arrodillé, como quien ata un cordón, y apoyé la palma de la mano en el metal frío. Cerré los ojos. Pasó 1 minuto. 2. Nada. Solo el rumor lejano del tráfico. Iba a levantarme cuando sentí algo. No un sonido. Fue una vibración. Tan baja que no la oí con los oídos, sino con los huesos de la muñeca. Una pulsación. Lenta, como un latido de gestante. Y entonces, muy al fondo, como si viniera de otra dimensión dentro de esta, oí un murmullo. No palabras. Una entonación. Una inflexión que subía y bajaba, como una pregunta sin final. Era hermoso y a la vez profundamente repulsivo. Como si alguien hubiera traducido el hambre en música. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Alguien, desde la vereda de enfrente, me vio. Una mujer vieja, envuelta en una manta gris, sentada en un umbral. Me miró con unos ojos pálidos y sin cejas, y negó con la cabeza. Luego movió los labios. No escuché, pero leí el silabeo, no te quedes. Me fui rápido. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama repasando la libreta del agente Uribe, que leí completa 3 veces. Había un detalle que no me dejaba en paz. Él mencionaba una llave de cruz. En una nota al pie, escrito con lápiz muy tenue, alguien, quizás él mismo, había añadido, la llave la tiene el ingeniero. El que diseñó la plancha. Se llama Guillermo Soria. Vive en la calle 25 de Mayo 342. Segundo piso.
A la mañana siguiente falté al trabajo. Fui a buscar a Guillermo Soria. Era una dirección de un edificio antiguo, uno de esos de fachada con azulejos portugueses desconchados y un ascensor de jaula que daba miedo usarlo. Toqué el timbre. Nadie. Volví a tocar. Se abrió una puerta en el entrepiso, una vecina con rulos que me miró con desconfianza. Al ingeniero Soria lo operaron del corazón hace un año. Vive en una residencia geriátrica, en las afueras. Pero igual no va a poder hablar con él. La mujer bajó la voz. Está mudo. Le sacaron la lengua. Cáncer, dijeron. Pero yo sé la verdad. Todo aquel que trabajó en la línea 7, algo les pasa en la boca. Como si no pudieran contar lo que vieron. No necesité más. Esa tarde busqué la residencia, el remanso, un lugar triste de paredes amarillas y olor a naftalina. Pedí ver a Soria. Me llevaron a un patio interior, donde un anciano de mandíbula hundida, sin dientes y con una cicatriz que le subía desde el cuello hasta la oreja, miraba fijamente un punto en el suelo. Le hablé. No respondió. Le mostré un dibujo que hice de la tapa de alcantarilla en Molina y Rivadavia. Sus ojos se movieron. Despacio, con una mano temblorosa, cogió mi libreta y escribió una sola palabra, hora. Le dije que había oído el ruido a las 6 de la tarde. Él negó con la cabeza. Escribió, no. La hora no es la misma. El ruido cambia. Usted oyó la siesta. Es débil. La hora mala es la medianoche. Allí abajo están despiertos. Allí abajo caminan. Escribía con una caligrafía nítida, sorprendente para su estado. Le pregunté, ¿qué hay bajo la plancha? Miró a su alrededor, como si temiera ser escuchado, y luego dibujó algo. Una especie de diagrama. Un túnel vertical, después horizontal. En el horizontal, un rectángulo. Dentro del rectángulo, escribió, no son túneles. Es una cámara. La ampliamos durante la excavación. Era demasiado grande para ser natural. Tenía suelo de losas hexagonales. Cada losa tenía una letra. No en español. En otro idioma. Los obreros que entraron allí salieron con taquicardia. Uno de ellos, Ramiro, saltó al vacío esa misma noche. Dijo que allí abajo no había tierra. Dijo que allí abajo había algo escuchando. Le pregunté sobre la llave de cruz. El viejo Soria sonrió con su boca sin lengua, un movimiento horrible de encías contraídas. Luego escribió, la llave es una cruz de hierro de 60 centímetros. Tiene un mecanismo de trinquete. La fundimos nosotros mismos porque el cierre original de la plancha no se podía abrir con herramientas convencionales. La guardo en mi casa. Pero usted no la quiere. Créame. Abrir es dejarlo subir un peldaño más. Ya subieron 2 desde que tapamos el pozo. El susurro es su escalera. Esa noche, después de regresar a mi departamento, tuve un sueño. No sé si fue un sueño. Fue una certeza. Estaba parado sobre la tapa de alcantarilla, pero no en mi ciudad. Era la misma, pero a la vez distinta, los edificios eran los mismos, pero no tenían ventanas. Las calles no tenían nombres. No había luz eléctrica, solo una claridad verdosa que emanaba del suelo. Y de pronto, la tapa se movió. No se abrió hacia arriba. Se deslizó a un lado, como una pupila que se dilata. Y del agujero no salió aire caliente. Salió un brazo. Un brazo pálido, demasiado largo, con dedos que tenían más nudillos de lo normal. El brazo me tocó la cara. Y la voz, esa voz que había oído en latido, dijo esta vez con todas las letras, Daniel, la carne no es tu cuerpo. La carne es tu memoria. Y tenemos hambre de lo que recuerdas. Desperté ahogándome, con la sábana enredada en el cuello. Las 3:33 de la mañana. Fuera, un silencio absoluto. Ni un coche. Ni un perro. Ese silencio que tiene peso, que presiona los tímpanos desde adentro. Me levanté a tomar agua. Al pasar por la ventana del living, miré hacia la calle. Estaba desierta. Pero la tapa de alcantarilla del cruce de Molina y Rivadavia, la veía desde mi ventana, a 12 cuadras, en línea recta. No podía verla, claro, pero sabía que estaba allí. La sentía.
Como se siente a alguien mirándote en una habitación a oscuras. Algo cambió esa noche. Tomé una decisión. Iba a buscar la llave de Cruz. No para abrir. Para entender. Para demostrarme a mí mismo que todo era sugestión, que la libreta del agente Uribe era ficción o la alucinación de un policía mal pagado, que el viejo Soria era un pobre hombre sin lengua con demencia senil. Iba a tocar la plancha con mis propias manos, oír el susurro desde arriba, y luego irme a mi casa a dormir tranquilo. Al día siguiente volví al departamento del ingeniero. La vecina de los Rulos me miró con odio cuando le dije que tenía que entrar para un asunto de la municipalidad. Me dejó pasar a regañadientes. El departamento olía a cerrado, a corticoides y a viejo. Busqué en el placard del dormitorio, ropa, polvo, nada. En la cocina, loza apilada. En el living, un mueble de roble. Vacío. Iba a rendirme cuando noté un desnivel en el piso de la entrada. Levanté una alfombra raída. Había una trampilla. Debajo, un hueco. Allí, envuelta en trapos aceitosos, estaba la llave. La crucé en mis manos. Pesaba más de lo que imaginaba, unos 8 kilos. Hierro forjado, oxidado en la base. En el centro, un mecanismo de engranajes expuestos. En la punta, 4 brazos que formaban una cruz casi perfecta. Había algo escrito en el mango. Una frase corta, grabada a punzón: quien abra, que no mire. Quien mire, que no oiga. Quien oiga, que no baje. Quien baje, que rece. Guardé la llave en mi mochila y salí. Eran las 22:30. La ciudad empezaba a dormir. Caminé hacia el cruce. El aire estaba pesado, como antes de una tormenta eléctrica, pero el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Las estrellas tenían un color extraño, un azul tan brillante que parecía artificial. Las farolas de la calle titilaban. No era mi imaginación, 3 farolas parpadearon al unísono cuando crucé la calle Rivadavia. Llegué al cruce. La tapa estaba allí, con su charco eterno. Saqué la llave de la mochila. El metal estaba frío, pero no al tacto, frío como si estuviera recién sacado de un congelador industrial. Me arrodillé. Inserté la llave en la ranura central de la tapa. No había visto nunca esa ranura, pero entonces, bajo la luz vacilante de las farolas, la vi claramente. Una cruz perfecta. La llave encajó con un clic seco. Un clic demasiado alto. Como un disparo en una catedral. El ruido empezó antes de girar. No un susurro. Un rugido silencioso. Sentí las vibraciones en el esternón, en los dientes, en la raíz del cabello. Y luego, bajo mis pies, la ciudad entera pareció suspirar. Giré la llave. 1 vuelta. 2. 3. Hubo un sonido hidráulico, un escape de aire a presión, y la tapa se deslizó sola hacia un lateral. El agujero estaba allí. No salió olor a alcantarilla. Salió un olor a tierra mojada después de un rayo, a oxígeno puro mezclado con algo metálico, a incienso quemado en un lugar muy, muy profundo. Saqué la linterna de mi bolsillo y alumbré hacia abajo. No vi fondo. Vi paredes de hormigón rugoso, con manchas de humedad que formaban dibujos. Y en algunos tramos, esos dibujos no eran naturales, eran letras. Las mismas letras hexagonales que describía Soria. Brillaban. Tenían un brillo fosforescente propio, un verde pálido como el de un reloj de pulsera. El susurro ya no era un murmullo. Era una canción. Tenía ritmo, tenía estrofas, tenía coro. Y entendí por qué Uribe decía que pedía cosas. No era un idioma, pero yo entendía. Como se entienden las emociones en una sinfonía. El susurro decía: baja. Estamos completos. Solo falta uno. Falta el que recuerda. Falta el que soñó con nosotros. Baja, Daniel. No queremos tu carne. Queremos tu último recuerdo. Queremos la primera vez que tuviste miedo de verdad. Esa sensación. Esa es la comida. Baja y danos tu miedo semilla. Y contra todo instinto, contra todo sentido común, contra todas las páginas de la bitácora que me gritaban, no, empecé a bajar. No por valentía. No por locura. Por algo peor,
por curiosidad. Por esa necesidad enfermiza de saber qué hay al final del pasillo. Hay un nombre para eso. Lo llaman, el impulso de la tumba. Y es el más humano de todos. Bajé la escalerilla de hierro oxidado. Conté los peldaños. 32. Luego 33. Luego 34. La linterna iluminaba círculos temblorosos. A los 47, mis pies tocaron suelo firme. No era tierra. Eran losas hexagonales. Las miré. Cada una, en su centro, tenía un símbolo. Algunos se parecían a letras del alfabeto fenicio que había visto en un manual de arqueología. Otros eran espirales. Otros, simplemente, ochos horizontales. El símbolo del infinito tumbado. El túnel se extendía en una sola dirección. Hacia el este, según mi brújula de pulsera. Hacia el subsuelo donde, según los planos originales de la línea 7, debía estar la estación central. Pero esto no era una estación. Esto era más ancho. Mucho más alto. La linterna no alcanzaba a iluminar el techo. Solo veía oscuridad arriba, y en esa oscuridad, algo se movía. Algo con el tamaño de un dirigible, pero con la forma de un racimo de uvas. Cada uva tenía el tamaño de una cabeza humana. Y cada uva tenía una cara. No podía respirar. No podía gritar. Caminé, hipnotizado, hacia el centro de la cámara. Las voces ya no susurraban. Cantaban. Y yo reconocí la melodía. Era una canción de cuna que mi madre me cantaba cuando era niño. La misma. Con las mismas notas. Pero la letra era otra. Decía, duerme, niño, duerme, que abajo está la fiera. No es el lobo, no es el viento, es la madre verdadera. La que espera en el pozo, la que cuenta los huesos, la que tejió tu espina con los hilos del silencio. En medio de la cámara, sobre un pedestal de piedra negra, había algo. No era un altar. Era un espejo. Un espejo de marco ovalado, de esos de tocador antiguo, apoyado verticalmente. No reflejaba mi cara. Reflejaba otra cosa. Reflejaba un cuarto. Mi cuarto de la infancia. Vi mi cama de niño, la colcha de astronautas, el póster de dinosaurios. Vi la puerta entreabierta. Vi a mi madre joven, sentada en una silla, cosiendo. Y vi, detrás de ella, una sombra que no era la suya. Una sombra con brazos demasiado largos. Una sombra que estaba cosiendo algo en la nuca de mi madre. Algo invisible. Un hilo plateado que salía de sus oídos y se perdía en el suelo. Bajo el suelo. El susurro dijo, esta vez en voz alta, tu primer miedo no fue a la oscuridad. Fue a nosotros. Siempre estuvimos aquí. Solo que te olvidaste. Te enseñaron a olvidar. Pero ahora has bajado. Y cuando subas, nos llevarás con vos. No dentro de tu cuerpo. Dentro de tus recuerdos. Y todos los que te escuchen soñarán con nosotros. Y soñarán la llave. Y alguien, algún día, bajará. Y ese día, subiremos del todo. Iba a preguntar algo. No sé qué. Mi boca se abrió, pero de ella no salió ninguna palabra. Salió el mismo murmullo. Mi voz era ahora una de las voces del coro. Podía sentirlo. Algo se había desatado en mi garganta, algo que siempre estuvo allí. Algo que no era mío. Apagué la linterna. Corrí de vuelta a la escalerilla. Subí los 47 peldaños en lo que me parecieron segundos eternos, sintiendo que algo me rozaba los talones. Algo cálido y húmedo, como una lengua sin papilas. Cuando llegué arriba, empujé la tapa con todas mis fuerzas. No cedía. Giré la llave al revés. 3 vueltas. La tapa se cerró. Caí de rodillas sobre el asfalto, jadeando. Eran las 4 de la madrugada. El cruce de Molina y Rivadavia estaba en silencio. El charco negro seguía allí. Pero ya no era agua. Miré el charco. Era sólido. Era una losa de algo que parecía obsidiana. Y en su superficie, recién formado, había una palabra grabada. No en español. Pero la entendí. Decía, gracias. Desde esa noche, no he vuelto a dormir bien. No exactamente,
Duermo, pero no descanso. Porque todas las noches, en el umbral preciso entre la vigilia y el sueño, oigo de nuevo ese coro. Y sé que están más cerca. No porque hayan subido, sino porque yo bajé. Y al bajar, dejé una puerta abierta. No la de la plancha. La de mi mente. Cada vez que cuento esta historia, la puerta se abre un poco más. Así que si estás escuchando esto, si llegaste hasta el final, lo siento. Has oído la historia. Y ahora, el susurro también te ha oído a ti. Esta noche, cuando te acuestes, apoya la oreja en la almohada. Escucha con atención. Más abajo de los cables, de las cañerías, del subsuelo. Muy abajo. Allí, en el lugar donde la ciudad recuerda lo que los hombres olvidaron, hay un latido. Y dice tu nombre. No bajes. Nunca bajes. Esa fue la última vez que alguien vio a Daniel con claridad. Después de esa noche, siguió yendo a trabajar, siguió cruzando Molina y Rivadavia, pero algo en él había cambiado. Sus compañeros de la biblioteca dijeron que ya no miraba a los ojos. Que a veces, en medio de una conversación, se quedaba en blanco y movía los labios como si repitiera una frase en otro idioma. Un mes más tarde, desapareció. La policía encontró su mochila apoyada sobre la tapa de alcantarilla. Dentro, la libreta del agente Uribe, un manojo de llaves de su casa y una cruz de hierro oxidada que ningún perito supo identificar. La tapa, por supuesto, estaba sellada. No tenía ranura, no tenía marcas, no tenía nada. Solo el charco negro y eterno que nunca se seca. Pero hay un detalle que no consignaron en el informe. Cuando levantaron la tapa para revisar el interior, por protocolo, dijeron, el pozo medía apenas 2 metros de profundidad. Fondo de hormigón. Cañerías. El final habitual de una alcantarilla corriente. Sin embargo, todos los operarios que bajaron esa tarde coincidieron en algo. En el fondo, apoyada contra la pared, había una zapatilla. Una sola. La izquierda. Y la zapatilla estaba mojada con algo que no era agua. Algo tibio. Algo que latía. La ciudad lo tapó, como tapa todo. Pero las historias así no se entierran con hormigón. Se entierran en la memoria de quien las escucha. Por eso, ahora que conoces el nombre del cruce, ahora que sabes lo que el susurro puede hacer, ahora que has oído la canción de cuna, quiero que recuerdes esto: cada vez que cuento esta historia, la puerta se abre un poco más. Y tú, al escucharla hasta el final, has puesto tu oído en la cerradura. Esta noche, cuando el reloj marque las 23:14, no mires el desagüe del baño. No pises las juntas de las baldosas. No silencies la voz que te dice que no escuches. Porque el susurro no está bajo la ciudad. Está bajo tu cama.